¿Me Sí, escuchan? doctora, ya terminé el examen. Ya. Esto, entonces, ay, quiero admitir. Bueno, nosotros vamos a comenzar nuestra quinta semana y bueno, ya para que sepan que no vaya a causar después sorpresa, esto, la próxima semana, el día lunes, 4:30, tenemos el primer examen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctora. Ya. Entonces, empezamos esta quinta semana y nos toca ver plan operativo. La semana pasada hemos visto plan estratégico y esta semana vamos a ver plan operativo. ¿Y cuál va a ser el contenido de estos 2 días que vamos a trabajar, lunes y viernes? Vamos a ver identificación de problemas de oferta y de demanda. Vamos a seleccionar y priorizar los problemas. Vamos a analizar los problemas, o sea, vamos a buscar cuáles son sus causas. Vamos a ver, vamos a tratar todo lo relacionado a objetivos generales y objetivos específicos. Y vamos a ver la programación de actividades. En sí podríamos decir que el planeamiento operativo, que el plan operativo, se reduce a la programación de actividades y que tiene, digamos, como producto principal decir cuánto necesitamos, cuánto de recurso económico necesitamos para hacer todas esas actividades que nosotros nos estamos proponiendo. ¿Sí? Vamos a admitir a sus compañeros. A ver, me voy a demorar un ratito para poder admitir que están entrando, todos están entrando juntos, así que entonces decíamos que el día de hoy vamos a ver todo lo que es planeamiento operativo y definitivamente el planeamiento operativo tiene que estar alineado a lo que es el plan estratégico. No podemos hacer un planeamiento operativo y es que previamente no hemos visto el planeamiento estratégico. Porque como ustedes recordarán que la semana pasada hemos dicho que en el plan estratégico tenemos los problemas estratégicos y tenemos qué cosa, tenemos ya estos problemas que tenemos que identificarlos y que estos, para ver las actividades que van a tener, pasan al plan operativo. Dicho esto, entonces vamos a recordar los momentos de la planificación estratégica y decíamos que teníamos un momento iniciativo, que es lo que ya hemos visto la semana pasada, el plan estratégico que enuncia la misión y los valores de la organización. Viene luego el momento de análisis y el momento de síntesis. Y hablamos que en el momento de análisis era el FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Dice, evalúa el ambiente interno y el ambiente externo de la organización y el análisis de oferta y demanda. Y finalmente, el momento de síntesis elabora la matriz FODA de consistencia vertical en base a la evaluación del ambiente interno y externo. Y eso también lo hemos visto la semana pasada.
El momento estratégico propone las estrategias, o sea, cómo va a ser la organización en base a esta matriz FODA de consistencia vertical. Y lo que está en rojo es lo que compete al plan operativo. Momento normativo que dice que propone los objetivos estratégicos o corporativos, y el momento táctico operacional que determina las actividades para alcanzar los objetivos estratégicos propuestos. Eso es lo que vamos a ver esta semana y que se refiere a lo que es el plan operativo. Esta lámina también lo hemos analizado, lo hemos visto la semana pasada. El plan estratégico está en amarillo. Tiene el problema general, del cual se pueden desprender 3, 4, 5, no más de 5 problemas específicos que ya entran a parte del plan operativo. Por eso tenemos objetivos específicos, tenemos metas y tenemos actividades. Problema específico, objetivo específico, meta, y tenemos las actividades. Entonces, ¿qué decimos de la planificación operativa? Dice que la planificación operativa, primeramente, como lo hemos visto también la semana pasada, es, digamos, un plan a corto plazo. Si nosotros decíamos que la planificación estratégica es de 3 a 5 años, y que digo también que puede ser 3 años y que puede ser menor, entonces el plan operativo sí definitivamente es solamente de un año. ¿Cuándo se comienza a elaborar el plan operativo? El plan operativo generalmente se comienza a elaborar en el mes de octubre. ¿Para qué cosa? Para comenzar a tener todas las actividades y comenzar a trabajar en ellas a partir de enero. Dice también se utiliza para describir lo que las diversas partes de la organización deben hacer para que la empresa tenga éxito a corto plazo. ¿Qué cosas se tiene que hacer para que la empresa tenga éxito a corto plazo? Ese corto plazo es definitivamente decíamos de un año. También podemos definir que es un instrumento indispensable en el que se contemplan todos los detalles para la ejecución de actividades concretas. ¿Qué otra definición tenemos? El plan de planificación operativa. Vamos a ver. Es el proceso de la planificación a corto plazo, un año, que se lleva a cabo en unidades funcionales, servicios, unidades de los hospitales, en establecimientos de primer nivel de atención en la red o en la microred. Entonces dice que se lleva a cabo en unidades funcionales. Si nosotros tenemos el hospital, vamos a hablar del hospital Loaiza, por ejemplo. El hospital Loaiza tiene su plan estratégico, pero cada uno de los departamentos, cirugía, ginecobstetricia, pediatría, y dentro de cada departamento, cada uno de los servicios tiene su plan operativo. Por eso dice los servicios o unidades de los hospitales. Y si hablamos de un primer nivel, que es lo primero que ustedes van a ver y lo que ustedes van a gerenciar cuando comiencen a hacer el CERU, entonces esos establecimientos del primer nivel que están incluidos en la red o en la microred, entonces van a tener que tener un plan operativo, no un plan estratégico, porque en este caso el plan estratégico lo tendrá la cabecera de red o la cabecera de la microred. Está claro, hasta acá. Plan operativo, duración un año, se basa en el plan estratégico que ya uno tiene que haber visto primero. Vienen las preguntas en la planificación operativa. ¿Qué se quiere hacer? Entonces, el qué se quiere hacer son esas actividades que resultan de qué cosa. Resultan de los objetivos específicos. Tenemos primeramente objetivo estratégico. Los objetivos estratégicos se desglosan en lo que son los objetivos específicos, y estos objetivos ya en el plan operativo se desglosan en lo que serían las actividades que uno tiene que tener para lograr ¿qué? Para lograr ese objetivo estratégico que nos hemos propuesto. ¿Qué se quiere hacer? Pues buscar las actividades que tenemos que llevar a cabo en un año. ¿Quién va a ejecutar las tareas? Es importante saber quién ejecuta
las tareas. Y acá mencionamos otro tema. Nos vamos a, digamos, a poner claro, nos vamos a enfocar. Tenemos de arriba hacia abajo, objetivo estratégico. Problema estratégico, objetivo estratégico. Objetivos, objetivos operativos. Entonces, ya tenemos los objetivos específicos, objetivos operativos. Esos objetivos se van a desglosar en lo que serían actividades y luego de las actividades tenemos las tareas. O sea, se dan cuenta cómo venimos de arriba hacia abajo. ¿Cómo se va a desarrollar el plan? El plan se va a desarrollar teniendo en cuenta la programación de esas actividades que la podemos tener inmersa en un cronograma de Gantt. O sea, ¿cuándo vamos a ir haciendo cada una de esas actividades? ¿Cuándo se va a realizar? Que acabo de decir. Y lo más importante del plan operativo, ¿con qué recursos? Y cuando nos referimos a recursos, hablamos de recursos de infraestructura, de equipamiento, de recursos humanos, pero principalmente lo que nos interesa acá en el plan operativo son los recursos económicos. ¿Cuánto nos cuesta llevar a cabo esa actividad? Y dentro de esa actividad las tareas. ¿Cuánto nos cuesta cada una de las tareas? ¿Por qué? Porque este plan operativo termina en decir, necesitamos $1,000 para ejecutar nuestro plan operativo en este puesto, en este centro de salud, en este servicio, para el año 2025. Generalmente esta planificación se comienza a hacer desde el mes de octubre para ya ponerla en marcha en los primeros días del año siguiente. Antes de avanzar, vamos a ver estas tres definiciones que quedaron un poquito flotando. Entonces, estas tres actividades las vamos a definir para que ustedes tengan la definición exacta. Tener un plan. ¿Qué es un plan? El plan es un conjunto de problemáticas y que tiene como referencia un ámbito de espacio y población mayor. Es un plan. Entonces, ¿qué ejemplo podríamos poner? A ver, Jacqueline Acosta, un ejemplo de un plan. Doctora, buenas tardes. Soy Jacqueline Buenas Acosta. tardes. ¿Perdona? Sí, la escucho, doctora. Ya, a ver, un ejemplo de un plan. Decimos conjunto de problemática que tiene como referencia un ámbito y un espacio y una población mayor. Es el plan, está arriba, es lo primero. Un ejemplo de un plan. Tal vez un plan estratégico para solucionar los problemas que existen en Loreto con respecto a los incendios que hubieron. Un plan estratégico. Ya, un plan que va a ver, digamos, las consecuencias de los incendios, Claro, de los incendios forestales, ¿no? sí. En Iquitos. Entonces vamos a En- elaborar un plan para ver, digamos, cuáles han sido las consecuencias de esos incendios. Muy bien. Ya tenemos definido el plan. Yo creo que con el ejemplo que han puesto está mucho más claro la definición. Conjunto de la problemática como referencia a un ámbito de espacio y población mayor. La problemática que ha sido los incendios forestales. El ámbito, estamos hablando de Loreto. Pasamos a definir programas y proyectos. Dice que los programas y proyectos son parte del plan general y que abordan solo un problema o un conjunto de problemas que están íntimamente relacionados a una situación problema. Pero que desde luego ya nosotros tenemos que ver que si decimos en el plan se aborda un espacio poblacional mayor, acá ya no, acá vamos reduciendo. Tomando tu mismo ejemplo, tú has puesto, ¿qué nos podrías decir? ¿Cuál sería tu programa y tu proyecto de ese plan? ¿Me escuchaste?
Sí, sí, doctora. Ya, ya está tu plan. Ahora, ¿cuál sería tu programa? Bueno, como bien indica, ¿no? Son parte del plan general y habría que ver la cantidad de personas, los insumos, y cómo distribuirlos tal vez Ya, para poder atacar esta situación. en el programa, por ejemplo, vamos a ver, digamos, vamos a distribuir los recursos económicos para esta población que resultó afectada, la población de Loreto. Y dentro de Loreto, de repente, podríamos sesgarnos a decir qué, qué, qué lugar de Loreto podría ser. Entonces ya sería el programa. Vamos a ver cómo afectó a las personas. Entonces, decimos, ¿cómo afectó a las personas? Pensando en que esas personas de repente han tenido que ser desplazadas. Vivían cerca a donde han sucedido estos incendios, pero han tenido que ser evacuadas a otro lugar. Entonces, vamos a ver eso. Entonces, sería el programa. ¿Y cuál sería el proyecto? ¿Cuál te parece que ya sería el proyecto? Para tener plan, programa y proyecto. El proyecto, eh, bueno, sería un conjunto de actividades para poder evaluar los daños. eh, Habría que pedir financiamiento, ¿no? Apoyo, porque no solamente son las personas, sino es todo el ecosistema que ahorita se ha destruido, ¿no? Así es. Eh, y la manera de cómo recuperar esta flora y fauna junto con los pobladores que también han sido afectados. Eh, Habría que implementar una estrategia, ¿no? Cómo aplicar nuevas estrategias para que la población no siga realizando este tipo de actividades con la quema de, ¿cómo es que se llama Por lo que ha la venido quema con de? los incendios forestales. Claro. Ya. Eso que tú dices es completamente lo que va a abarcar tu plan. ¿Sí? Son varias instancias que has ido tocando. Entonces, ese es el plan. Pero el Ya. programa va a abordar solamente uno de esos temas. De repente Ya. podríamos ver el de... ¿Te puedo ayudar un poquito? Si me disculpas. Sí, claro, claro. Entonces, el programa, por ejemplo, vamos a ver, digamos, la repercusión sobre las personas. Y dentro de las personas, entonces, ¿cómo ha repercutido estos incendios forestales en las personas que vivían cerca o Ujú. circundando estas zonas? Entonces, digamos, las causas, o qué ha originado en estas personas. Y de repente el proyecto es un poco menos. Entonces tendríamos que ver, digamos, todo lo que ha habido en estas personas, de repente ha habido muertos, y ha habido muertos, han sido Ujú. afectadas su salud, sí ha sido afectada su salud, han perdido sus casas, sí han perdido sus casas, y de repente el proyecto tendría que ser la reubicación de estas personas a otros lugares. Claro. Entonces tendríamos el plan, que son los incendios forestales que, digamos, tuvieron repercusión acá en Loreto. El programa, ver qué cosa es lo que ha pasado. Han sido afectadas las personas, han sido afectadas sus casas, todo. Y el proyecto, digamos, ¿qué vamos a hacer con esas personas que han tenido que ser desplazadas o que tienen que ser desplazadas? Ya no pueden vivir ahí, sino ya tienen que estar en otras zonas. Ujú. Entonces ya, digamos, considero, no sé si me equivoco, considero que ya nosotros estaríamos tocando lo que es el plan que abarca el conjunto de la problemática y tiene como referencia un ámbito espacio poblacional mayor, los programas y proyectos que son parte del plan general, pero que ya abordan solo un problema o un conjunto de ellos, puede ser Ujú. los programas. Pero ya el proyecto ya se refiere ya solamente, digamos, a las personas.
y que están íntimamente relacionados a una situación propia. Pregunta, ¿se entendió con las definiciones y se entendió con los ejemplos? ¿Se entendió lo que queremos decir de planes, programas y proyectos? ¿Se entendió? Doctora, en el caso de los programas, estos vendrían atados con días, fechas de cumplimiento, ¿cierto? Claro, es que ya, digamos, en todo, ya cuando comienzas a trabajar en plan operativo, tienes que trabajar con un cronograma de GAN. O sea, ese cronograma de GAN, Ya. ¿qué cosa nos dice? Tenemos en la parte vertical, y posiblemente lo vamos a ver más adelante, tenemos actividades, pero en la parte horizontal, ¿cuándo se llevan a cabo? Y es más, ¿quién es el responsable de? Ujú, claro. ¿Y cuánto cuesta? Ujú, En la otra columna, porque el saber cuánto cuesta, entonces, de todas las actividades que nosotros tenemos que llevar a cabo, entonces, esa suma total es lo que nosotros necesitamos para trabajar en ese año, ¿no? Vamos a decir, acá, digamos, en Iquitos, sobre la consecuencia de los incendios forestales. ujú. ¿Quedó claro? Sí, doctora. Bien. Gracias. Planes, programas y proyectos. ¿Se originan en qué? En el análisis de la situación general. ¿Cuál fue la situación general de nuestro ejemplo? Los incendios forestales en Loreto. La identificación de los problemas. ¿Qué cosa es lo que qué ha producido? ¿Qué problemas ha producido? ¿Ha producido daños en qué? Daños en el terreno circundante. Ha producido daños en las casas de los pobladores. Ha afectado la salud de los pobladores, incluso ha llegado a causar la muerte. Estamos identificando los problemas de lo que ha existido en esos incendios o lo que ha dado lugar a lo que ha dado lugar a estos incendios. Y lo otro, vamos a priorizar los problemas. ¿Qué problema podríamos priorizar? ¿Qué vamos a hacer con esas personas? ¿Dónde las vamos a reubicar? Porque está bien, puede pasar el incendio forestal, pero ellos se van a quedar viviendo ahí. No, ya no se pueden quedar viviendo ahí, porque sus casas ya han sido destruidas. Entonces, la priorización de los problemas. ¿Qué vamos a hacer primero? ¿Qué nos interesa? Salvar la vida de la persona, que no le vuelva a suceder, darles una casa porque ya no tienen casas, pero ya no van a estar cerca ahí, no, ya van a estar en otras zonas. Y de esto que estamos hablando, ya tenemos que se establecen los objetivos específicos y las metas. Ya sabemos que el objetivo es cualitativo y la meta es cuantitativa. ¿En cuánto tiempo lo vamos a hacer? ¿Para cuántas personas vamos a trabajar? ¿Qué cosa es lo que tendríamos que buscar? Tendríamos que buscar esto, no sé, carpas o darles esto a lugares donde puedan habitar, zonas cercanas a donde ellos estuvieron. Entonces, de esa manera, creo que se entiende, no sé, ustedes me harán la pregunta, creo que se entiende, digamos, qué cosa es lo que uno tiene que hacer en lo que es el plan operativo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Volvemos a esta lámina que ya la estamos viendo desde la semana pasada. Dice análisis estratégico de los establecimientos de salud. Entonces, ¿qué cosa es lo que vemos? Vemos la demanda, cómo ha sido afectada, si ha afectado su salud, hablamos del saneamiento básico y de la accesibilidad que pueda haber. Pero también tenemos que ver qué cosa, tenemos que ver el FODA. Entonces, oportunidades, amenazas, debilidades y, hemos dicho, oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades. Entonces, hemos dicho que hemos identificado y seleccionado problemas. Hemos priorizado problemas. Y de esta priorización de problemas vamos a tener objetivos generales y vamos a tener objetivos específicos. En eso es lo que nosotros vamos a trabajar en el plan operativo. Decimos,
A ver, un minutito, vamos a admitir a sus compañeros. Ya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Dice, actividades para formular el plan operativo de un establecimiento de salud. Primeramente, identificación de los problemas. Ya está identificado el problema, ha sido los incendios forestales, que ha causado, digamos, daños en las personas, ha causado daños en las viviendas de las personas, y tenemos que ver esto. ¿Qué priorizamos? Todo esto. Priorizamos qué vamos a hacer con ese recurso humano, qué vamos a hacer con esas personas. Analizamos el problema. ¿Por qué se ha dado el problema? Por los incendios forestales. ¿Qué ha pasado? Las personas han perdido sus casas y ha estado en riesgo su vida. Por lo tanto, si nosotros tenemos esto, tenemos que formular los objetivos, que ya son objetivos de tipo específico, y tenemos que hacer nuestra programación de actividades. Entonces, esta sería la secuencia que se tiene que llevar a cabo para la elaboración de un plan operativo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Todo Seguimos. claro, doctora. Ya. Actividades, identificación de problemas. Para identificar problemas, ¿de qué herramientas nos valemos? Nos valemos de las siguientes herramientas. Técnicas documentales. Documentos, el diagnóstico que se ha dado, las estadísticas, cuántas personas han fallecido, cuántas personas, digamos, han tenido que ser desplazadas, qué informe tenemos, podemos armar también nuestra sala de situación que ya hemos visto la semana pasada. ¿De qué otra forma podemos identificar los problemas? Mediante técnicas de observación directa, observación in situ de lo que ha pasado, ¿no? Encuestas, censos, y también podría ser ya una observación ya no in situ, sino que nos mande, por ejemplo, a Calima, documentación para ver qué está pasando allá en Loreto. Podemos trabajar ya con técnicas interactivas, ¿no? Lluvia de ideas y grupos focales. Lluvia de ideas para ver qué cosa es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, y eso lo podemos trabajar, digamos, en una sala de situación, teniendo máximo 8 o 10 personas para poder trabajar el tema. ¿Qué estamos haciendo? Estamos identificando los problemas. Antes de continuar, identificación de problemas, hemos estado siempre hablando de problema. Entonces, vamos a ver la definición exacta a qué se llama un problema. Y se dice que el problema es una brecha entre la realidad observada en el ámbito externo e interno y el marco valorativo, o sea, la visión. Es la brecha entre la realidad, lo que estamos observando ahora, se ha dado por los incendios forestales en Iquitos. Es el ámbito externo. En el interno, ¿qué es lo que ha pasado con las familias? Ese es el problema, la brecha que pueda existir, ¿sí? Y hacia eso nosotros vamos a continuar para poder resolver ese tipo de problemas. Por eso decimos, un problema es una brecha entre lo que es y lo que debe ser. ¿Qué es ahora y qué es lo que debió ser? Lo que debió ser es, digamos, que esas personas que viven cerca no hayan sido afectadas. Por eso decimos, cuando hablamos de problemas, estamos hablando de elementos que obstaculizan el correcto, normal desempeño del proceso. Elementos que obstaculizan el correcto, normal desempeño del proceso. ¿Cuáles son los elementos que hay? Los elementos son las consecuencias de los incendios forestales, que han dejado a las personas sin casas, que han dejado muchas personas fallecidas, o algunas personas fallecidas, y que sí, muchas personas que tienen su salud afectada. ¿Estamos de acuerdo?
Camila Oyala, ¿qué te parece? ¿Estamos de acuerdo? Camila. Joel Zavala, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué pasó? Solamente están las computadoras y no están sus dueños. Seguimos. Los problemas pueden ser, y eso lo dijimos ya anteriormente, los problemas pueden ser de gestión, y vamos a ver ejemplos de problemas de gestión. Hablamos de la infraestructura física, hablamos de recursos humanos, hablamos de equipamiento, de insumos, hablamos de procesos de gestión, prestación de la calidad y atención, hablamos de la cultura organizacional, hablamos del clima organizacional, de la motivación de personal. Entonces, esos son problemas de oferta. Nosotros ya habíamos dicho que los problemas de oferta es lo que está en el lugar que han ocurrido las cosas o están dentro de los establecimientos de salud. Hablamos de infraestructura, como ejemplo, recurso humano, equipamiento e insumos, procesos de gestión, de prestación de la atención, de calidad de la atención. Y cultura y clima organizacional, ¿no? Tiene que ver también esto con la motivación del personal. Dentro de los problemas de gestión, que son de oferta, tenemos ejemplos. Falta de apertura en el turno tarde en los servicios de nutrición, de psicología, de enfermería, de ecografía en un centro de salud. Estamos poniendo ejemplos para que ustedes puedan considerarlo, ¿no? Problemas de oferta, problemas de gestión. Horario de atención limitado para la toma de muestras en el servicio de laboratorio. Horario de atención limitado para la toma de muestras en los servicios de laboratorio. Hablamos también de los recursos humanos. Un ejemplo, insuficiente recurso humano, profesionales de salud, médico, por ejemplo, para atender a todos estos pacientes que han tenido que ser desplazados. Hablamos de infraestructura, inadecuada infraestructura de un servicio de laboratorio, inadecuada infraestructura porque no alcanza, digamos, a captar a estos pacientes que fueron afectados por estos incendios forestales. Decíamos que también tenemos problemas de oferta de equipos, equipamiento obsoleto y en mal estado. Si tenemos un equipamiento que es obsoleto, que está en mal estado, entonces quiere decir que la atención a nuestros clientes, a nuestros pacientes, no va a ser buena. En equipos también tenemos problemas de oferta, falta de implementación y mantenimiento de los equipos de cómputo. Entonces tenemos equipos de cómputo, pero estos no han tenido mantenimiento. ¿Qué otra cosa podemos tener? Falta de abastecimiento y renovación de tensiómetros para los diferentes servicios. Si no tenemos los tensiómetros funcionando en los diferentes servicios, entonces va a ser muy difícil tener la atención. Y tenemos falta de abastecimiento inmobiliario. Acá hemos dejado de lado lo que hemos estado hablando. ¿Y qué cosa es lo que estoy citando acá? Estoy poniendo ejemplos de problemas en la oferta tanto de infraestructura de equipamiento. Y decíamos que los problemas de oferta es lo que está dentro de, en este caso está dentro del establecimiento de salud. Si nosotros mencionamos lo que hemos estado mencionando, lo que ha sucedido en equipos, estos problemas de oferta estarían, digamos, en las zonas colindantes a donde se ha producido ese incendio. Los problemas de demanda tenemos que son también problemas sanitarios. Y dentro de los problemas de demanda, ¿qué nosotros podemos mencionar en nuestros planes operativos? Podemos mencionar la prevalencia y la incidencia de enfermedades. Podemos mencionar la accesibilidad geográfica, cultural y económica. Puede haber una accesibilidad geográfica. Es difícil que puedan las personas llegar al establecimiento de salud, al puesto o al centro de salud.
De repente tenemos un puesto de salud o un centro de salud que está, digamos, en una zona baja y que para llegar ahí prácticamente uno tiene que desplazarse ya sea en un mototaxi o tiene que desplazarse de repente en un vehículo o tiene que desplazarse caminando, pero esa es una bajada. ¿Y qué cosa sucede? Hay lluvia. ¿Será accesible ese establecimiento de salud? Definitivamente no va a ser accesible, porque las personas no van a poder llegar. Pero también la accesibilidad no es solamente geográfica, también es una accesibilidad cultural. Voy a preguntarle, ¿a quién le pregunto? A Camila Oyola. No, Alonso Iberico. Alonso, te puedo hacer una pregunta y me vas a poder contestar. En esos problemas de demanda, que son problemas sanitarios, ¿dónde están ubicados esos problemas? No estás presente, estás solo la computadora. José Quispe. Los problemas de demanda, ¿dónde están? Que hablamos ya de establecimientos de salud. ¿Dónde están los problemas? ¿Dónde están los problemas? Los problemas de demanda están fuera del, ya hablando de establecimientos de salud, están fuera del establecimiento de salud. Y pueden ser problemas sanitarios, sí pueden ser problemas sanitarios. Pueden ser prevalencia e incidencia de enfermedades. No en el establecimiento de salud, sino en las personas que son parte de esa comunidad que tiene que ir a ese establecimiento de salud. Decíamos, hablábamos de la accesibilidad geográfica, nacional, pero también hay la accesibilidad cultural. Y dentro de la accesibilidad cultural tenemos que tener en cuenta lo siguiente. La población que prefiere ir al establecimiento de salud cuando tiene un problema sanitario de salud o prefiere ir ¿a dónde? A las personas que no son del establecimiento de salud, por ejemplo, una señora que tenga un embarazo. No va a buscar que se le atienda el parto en el establecimiento de salud y de repente va a buscar una partera. Entonces, estamos poniendo ejemplos de lo que es una accesibilidad cultural. La otra cosa, tenemos una accesibilidad económica. La accesibilidad económica, podríamos decirla, vamos a poner el ejemplo, es esa persona que va a ir a un establecimiento de salud tiene la disponibilidad económica como para poderse atender en ese establecimiento de salud, ¿sí o no? Entonces decimos, la accesibilidad geográfica, cultural, económica, nosotros siempre la tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Luego, ¿qué otros problemas de demanda tenemos? Tenemos aspectos socioculturales. Y tenemos también aspectos relacionados a lo que es el saneamiento ambiental. Entonces, aspectos socioculturales, en los aspectos socioculturales, ¿qué podemos mencionar? Podemos mencionar la edad de los pacientes, podemos mencionar el sexo, ¿no? Y en los aspectos relacionados al saneamiento ambiental, estamos mencionando generalmente lo que es agua y desagüe. Entre los problemas de demanda, si hablamos de la población, un ejemplo de un problema de demanda sería insuficiente cultura de autocuidado de la salud. Entonces, las personas no se preocupan por el cuidado de salud. Y por ende, si no se preocupan por el cuidado de salud, no les preocupa ir al establecimiento de salud. Tenemos que hablar de otro problema de demanda, la salud de las personas. Y como ejemplos tenemos incremento de la morbilidad por infecciones respiratorias agudas, tenemos prevalencia de enfermedades de infección intestinales, tenemos prevalencia de enfermedades transmisibles por tuberculosis. Otro problema de demanda, accesibilidad.
poca accesibilidad relacionada al factor económico, ya lo hemos dicho, de un grupo poblacional para acudir a una atención médica inmediata. El saneamiento ambiental que hemos estado mencionando, persistente contaminación del medio frente al establecimiento de salud por ubicarse el centro de recolección de material contaminado. Por lo tanto, cuando nosotros vemos problemas, identificamos los problemas, una vez que ya lo hemos identificado, tenemos que describir el problema. Y cuando nosotros describimos el problema, generalmente lo fundamental para describir el problema es que nosotros busquemos las causas que están originando ese problema. Si nosotros ya tenemos las causas que están originando el problema, ya nosotros podemos seleccionar y podemos priorizar. Entonces, identificando los problemas, lo describimos buscando sus causas. Y luego ya seleccionamos y priorizamos esas causas y qué es lo que nosotros necesitamos hacer, y eso es lo que se va a plasmar en nuestro plan operativo. Y acá dice, por ejemplo, vamos a ver este ejemplo que lo tenemos acá. ¿Qué cosa es el efecto final? Dice alta mortalidad infantil en menores de 5 años. Pero para que haya una alta mortalidad infantil en menores de 5 años, tenemos que ver que haya enfermedades neonatales, que hayan enfermedades diarreicas y enfermedades respiratorias. Y para eso tenemos los dos tipos de problemas que ya los hemos estado mencionando. Tenemos los problemas de oferta y tenemos los problemas de demanda. Para este caso de alta mortalidad infantil de menores de 5 años, tenemos problemas de oferta. ¿Qué problemas se pueden dar? Escasas actividades preventivo-promocionales. ¿Qué otra cosa puede originar estos problemas de oferta? Una inadecuada calidad de los servicios. Y una tercera causa de estos problemas de oferta puede ser una inadecuada organización de los servicios. O sea, tenemos 3 temas, ¿no? Escasas actividades preventivo-promocionales, inadecuada calidad de los servicios y la inadecuada organización de los servicios. Si nosotros nos enfocamos en ver la inadecuada calidad de los servicios, podemos ver que esta inadecuada calidad de los servicios se debe a un puntito. Vamos a admitir ya que esta inadecuada calidad de los servicios se puede deber a 3 causas que las vamos a ver. Un minuto. Decíamos que se debe a un inadecuado desempeño técnico del personal. Entonces, ¿eso qué hace? Que el servicio no sea bueno, o sea, el servicio no sea de calidad. Puede ser también una inadecuada planificación de los servicios. No se ha planificado bien, no han tenido un buen plan estratégico, no han tenido un buen plan operativo. ¿Y qué otra causa tenemos dentro de lo que produce la inadecuada calidad de los servicios? Limitadas acciones de supervisión y seguimiento de las actividades. Tenemos estos 3 temas. Cuando hablamos de la inadecuada organización de los servicios, también podríamos decir por qué tenemos inadecuada organización de los servicios. Primero, porque tenemos insuficiencia de equipos y de infraestructura. La infraestructura no es adecuada, los equipos son insuficientes. ¿Qué otra cosa nos puede originar esto? Una disponibilidad limitada de insumos. No tenemos medicamentos para atender a los pacientes. O no tenemos reactivos para los exámenes de laboratorio. ¿Qué otra causa puede haber? Una desarticulación de las actividades de los establecimientos. Están desarticuladas las actividades en el establecimiento. Entonces quiere decir que no se puede brindar una actividad, por ejemplo, no se puede brindar una atención a la paciente con embarazo. ¿Por qué? Porque, digamos, no estamos viendo que esa paciente sea vista por su embarazo, pero también puede ser vista porque tenga otros tipos de patología.
Y también, ¿por qué? Porque puede haber un débil sistema de referencias y contrarreferencias. Hemos hablado que si nosotros tenemos un paciente o una paciente que llega a un puesto de salud, con médico vamos a suponer, pero que nosotros no podemos atender a ese paciente ahí porque no tenemos lo adecuado, la infraestructura, no tenemos el equipamiento, de repente incluso no tenemos el recurso humano como sería un médico, sino ese puesto de salud está solamente en manos, vamos a decir, de obstetrices o de psicólogos o de odontólogos, ¿no? Entonces, va a haber una inadecuada organización del servicio. Pero también puede haber un débil sistemas de información. Si no hay un débil sistema de información, entonces definitivamente va a haber inadecuada organización del servicio. Entonces, de esa manera, hemos analizado así, en forma macro, para que ustedes vean cuáles podrían ser los problemas de oferta. Pero también tenemos problemas de demanda. Y en los problemas de demanda tenemos que haya una limitada capacidad económica. Limitada capacidad económica de quién? De los pacientes. Puede ser que haya una actitud negativa hacia el servicio. ¿De quién? De los pacientes. ¿Y por qué hay una actividad negativa hacia el servicio? Porque hay un desconocimiento de los beneficios que prestan los establecimientos de salud. Entonces los pacientes no conocen estos beneficios. ¿Y por qué también puede haber una actitud negativa hacia el servicio? Porque hay una mala percepción del servicio. Y luego, ¿qué cosa es lo que nosotros también tenemos? Deficiencia de los patrones culturales sobre salud. Entonces la población no conceptúa el tema de salud, tiene temor a hacer el uso del servicio, no conoce los efectos que pueden tener por tener estos problemas de salud y están prácticamente alejados de las prácticas tradicionales. Entonces, son problemas que se plantean que tanto son de oferta como de demanda y que están produciendo, hemos puesto el ejemplo, de la alta mortalidad infantil en menores de 5 años. Acá, siempre trabajando con preguntas, tenemos las preguntas para cómo hacemos para identificar y seleccionar problemas y para describir el problema. ¿Cómo describimos el problema? ¿Qué? ¿Qué es el problema? ¿Cuándo? ¿Cuándo se da el problema? ¿Dónde? ¿En qué población? ¿A qué personas afecta? ¿A quiénes afecta? ¿Quién? ¿Por qué se da? Si hablamos del virus, de la pandemia, entonces decíamos, ¿por qué se da el problema? ¿Por qué? Porque hay un virus que está afectando a la población y está haciendo que se contagie. ¿A cuánto? ¿A cuánto la población ha afectado? ¿Cómo la ha afectado? Y finalmente, ¿qué efectos tiene esto? Entonces, de esa manera, con esas preguntas, nosotros estamos aprendiendo a describir el problema. Luego viene la selección y la priorización. Entonces, en eso tenemos que tener en cuenta qué criterios nos van a servir para priorizar, o sea, poner del 1 al 10, qué ponemos en primer lugar. Problemas de oferta y problemas de demanda. Podemos listarlos del 1 al 10. Si ya los tenemos para la priorización, ahora tenemos que tener una matriz de selección ya para seleccionar lo que hemos priorizado, en la cual se tiene que tener en cuenta la frecuencia, la importancia, la vulnerabilidad y la magnitud del problema. Frecuencia, importancia, vulnerabilidad y magnitud del problema. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Hasta acá alguna pregunta que ustedes puedan tener? Por el momento no, doctora. Ya, gracias. Ya tenemos identificados los problemas, ahora los vamos a priorizar. Y para priorizar los problemas tenemos que elaborar lo que se denomina la matriz de priorización. Y entonces dice selección y priorización de problemas. Dice que este proceso decide el orden de prioridad, según el cual los problemas identificados serán solucionados.
En un establecimiento de salud podemos, o en una población también podemos tener 10 problemas, pero los 10 no los vamos a poder resolver inmediatamente, los 10 juntos. Primeramente porque nos faltan recursos económicos. Entonces, para eso nosotros debemos usar una matriz de priorización. Y acá dice, los problemas se priorizan considerando que no todos los problemas tienen igual repercusión en la gestión. Entonces, para una gestión, si nosotros somos establecimiento de salud, para que esto repercuta en nuestra gestión, ¿qué nos interesa? Dar salud a la población. No nos va a interesar, primeramente, capacitar a los profesionales. No nos va a interesar la salud de la población. Y otra cosa tenemos que tener en cuenta, muchas veces que no existen suficientes recursos para poder solucionarlos. Entonces, si no tenemos los suficientes recursos para poder solucionar los 10 problemas o los 5 problemas que hemos identificado, también tenemos que priorizarlos. Y una tercera razón para priorizar es que no todos los problemas necesitan inmediatas soluciones. No todos los problemas necesitan inmediatas soluciones. Hay unos que, digamos, porque sean más importantes para nuestra gestión, tienen que estar arriba. O si no los podemos solucionar, también tienen que estar priorizados, ¿sí? Por lo tanto, en esa matriz de priorización, nosotros vamos a tener que utilizar criterios. ¿Y cuáles son esos criterios? Son los principales criterios que están marcados acá, como podrían ser también otros criterios. Hablamos de la magnitud. La magnitud se refiere a qué cantidad de la población es afectada. Magnitud, ¿qué cantidad de la población es afectada por el problema? Si digamos es más del 50, 60, 70%, entonces eso es motivo de priorización. Tenemos que trabajar también sobre otro criterio, la trascendencia. Y la trascendencia se refiere a cuán importante es el problema y cuál es el impacto que causa. La trascendencia, cuán importante es el problema y cuál es el impacto que causa. Luego, ¿qué tenemos que ver? La eficacia de las intervenciones. Con las intervenciones que vamos a hacer, ¿qué problemas o cuántos de los problemas podemos solucionar? Dice, ¿qué posibilidades de solución tiene el problema? ¿Qué otro criterio que podemos utilizar en la matriz de priorización? Es el riesgo. ¿Qué probabilidad tiene el problema de ocasionar daños importantes? Entonces, tienen 4 criterios que nosotros podemos utilizar. Y yo les pondría un quinto criterio, el costo. Entonces, si nosotros, y lo vamos a ver más adelante, en el lado vertical tenemos los problemas, ¿no? Y en el lado horizontal tenemos magnitud, trascendencia, eficacia de la intervención, riesgo y costo. Y comenzamos a calificar y lo vamos a ver más adelante. Entonces nosotros podremos solucionar los problemas, más que solucionar, los podremos priorizar. Acá está. Problemas identificados de oferta y de demanda. Paramos, es lo mismo, no vamos a trabajar con oferta. Entonces, estamos acá, 4 problemas. Los 4 no los podemos solucionar a la vez. Para eso los priorizamos. Criterio de priorización, magnitud, trascendencia, eficacia en intervención, costo. Y tenemos, dice prioridad. Pero ¿cómo llegamos a esa prioridad? A ver, permítame un ratito. Ya. Acá listamos los problemas y acá vamos a asignar, digamos, un valor a estos criterios de priorización. Vamos a asignar, por ejemplo, un valor que vaya de 0 a 10. Para la magnitud, para la trascendencia, para la eficacia en las intervenciones, para el costo de la intervención. Y entonces a cada uno de los problemas vamos a ponerle la magnitud, la trascendencia, la eficacia en la intervención y los costos de la intervención para poder priorizar.
Pero para esto, ¿qué tiene que hacerse? Tiene que reunirse un grupo de personas, un grupo focal, y ya les he dicho, no debe ser más de 10 personas para poder trabajar en esto. Pero no es que todos a la vez vamos a trabajar y que el que está dirigiendo va a decir, ¿qué les parece este problema en cuanto a la pongamos? Si estamos evaluando de 0 a 10, que le pongamos 7, y todos dicen sí, 7. No, esto trabaja cada una de las personas por separado. Si trabaja cada una de las personas por separado, cada persona va poniendo, se puede decir, esa equivalencia, va poniendo esa valorización. Y después se suma todo sobre magnitud, trascendencia, eficacia de la intervención y se divide entre el número de personas. Y eso es lo que se tendría ahí. Acá tenemos el ejemplo. Problemas identificados de demanda. Insuficiente cultura de autocuidado de la salud. Incremento de morbilidad por infecciones respiratorias agudas. Prevalencia de enfermedades de infecciones intestinales. Prevalencia de enfermedades transmisibles, tuberculosis. Alta prevalencia de embarazo en adolescentes. Y entonces, digamos que esto está yendo, por lo que estoy viendo acá, parece que está yendo solamente hasta el 5. Prioridad 10. Entonces, frecuencia se ha calificado con 3, trascendencia con 3, eficacia de la intervención con 2, riesgo con 2. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos 3, 6, 8, 10. Prioridad 10. Hemos sumado todo. Desde luego ya hemos dividido entre las personas que han trabajado, ¿no? Si han trabajado 5 personas, hemos puesto el total y hemos dividido entre 5 para que nos salga eso. Después tenemos incremento de morbilidad por infecciones respiratorias agudas. Frecuencia 3, trascendencia 3, de la misma forma que les he dicho el trabajo. Eficacia de las intervenciones 3 y riesgo 2. Prioridad 11. Tercero, prevalencia de enfermedades de infección intestinal. Frecuencia 4, trascendencia 3, eficacia de la intervención 3, riesgo 2. Prioridad 12. Prevalencia de enfermedades transmisibles. Frecuencia 2, trascendencia 3, eficacia de la intervención 4, riesgo 4. Prioridad 13. Y tenemos lo último, que está en rojo, que parece que este es el problema priorizado. Alta prevalencia de embarazo en adolescentes. Frecuencia 3, trascendencia 3, eficacia de intervención 4, riesgo 4. Total 13. Entonces, este problema es lo que el que se ha priorizado. Habíamos hablado problemas de oferta y hemos puesto el ejemplo, problemas de demanda. Problemas de demanda y pusimos el ejemplo, de demanda y pusimos el ejemplo. Seguimos con los problemas de demanda, o sea, continuamos poca accesibilidad relacionada al factor económico de un grupo poblacional para acudir a una atención médica inmediata, prioridad 7. Tenemos otro, persistente contaminación del medio ambiente frente al establecimiento de salud por ubicarse el centro de salud de recolección de material contaminado de la jurisdicción. Está con prioridad 13. Y luego tenemos, digamos, criterios de priorización, ya no de demanda, sino de oferta. En la oferta, ¿qué tenemos? Como ejemplo, para que puedan ver, falta de apertura en el turno tarde de los servicios de nutrición, psicología, enfermería, ecografía. Prioridad 10. Horario de atención limitado para la toma de muestras en los servicios de laboratorio. Prioridad 9. ¿Qué otra cosa tenemos? Falta de marketing en el servicio de laboratorio en el turno tarde. Prioridad 8.
Insuficiente oferta de servicios de salud en la atención fuera del centro de salud, prioridad 11. Entonces, estos son ejemplos para que ustedes vayan viendo cómo se va haciendo esto de priorización. Tenemos otro de oferta. Insuficiente recurso humano de profesionales de la salud médico causando insatisfacción en la población que acude al establecimiento, prioridad 10. Y está en rojo, esto de prioridad 12, inadecuada infraestructura del servicio de laboratorio que provoca hacinamiento y ventilación inadecuada hacia el mismo y asimismo dificulta la toma de muestras. Prioridad 12. ¿Sí? Luego tenemos equipamiento obsoleto y en mal estado. Prioridad 10. Y falta de implementación y mantenimiento de equipos de cómputo 7. Entonces, ¿qué cosa es lo que vamos a nosotros a seleccionar? El que tiene, digamos, mayor nota, ¿no? Y esto tiene 12. Entonces trabajaremos con inadecuada infraestructura de servicio de laboratorio que provoca hacinamiento. Decimos que los problemas priorizados, por lo tanto, pueden ser problemas de demanda, y ya los hemos estado viendo, o pueden ser problemas de oferta. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No. Seguimos. Problemas priorizados. Dice que de los problemas priorizados durante el análisis estratégico se constituye un punto de partida para determinar objetivos generales del plan operativo institucional. Objetivos generales del plan operativo. Ya no estamos hablando de los objetivos estratégicos, estamos hablando de los objetivos generales del plan operativo. ¿Sí? Análisis de los problemas. Dicen, no todos los problemas tienen la misma importancia para la gestión. Del mismo modo, no todas las causas son importantes para la evaluación del problema. No todos los problemas tienen la misma importancia, ni todos los problemas son tan importantes para la evaluación del problema. Acá hay una definición que habla de lo que es nudo crítico. Entonces, nudo crítico es donde confluyen varios problemas. Dice, es el problema donde confluye la mayor cantidad de explicaciones del problema priorizado, la mayor cantidad digamos, de explicaciones del problema priorizado. Y decimos que el análisis de los problemas consiste en analizar las causas que generaron los problemas para evaluarlas y para poderlas evaluar y plantear mejores soluciones. Un minutito, que tengo que contestar una llamada. Seguimos. Entonces, en este análisis de problema, utilizamos dos herramientas. Uno sería el diagrama de causa-efecto o espina de pescado, y el otro sería el árbol de problemas. El diagrama de causa-efecto o espina de pescado dice que es una herramienta utilizada para el análisis de los problemas en el planeamiento estratégico y en el planeamiento operativo, utilizado en procesos de mejoramiento continuo y de calidad. Diagrama causa-efecto o espina de pescado. Y tenemos también lo que es el árbol de problemas,
que es utilizado para análisis de problemas en el planeamiento operativo, igual que el anterior, y utilizando para la formulación del marco lógico de proyectos de inversión pública y para cooperación internacional. O sea, nosotros podemos utilizar estos dos tipos de herramientas, diagrama de causa-efecto y el árbol de problemas. Entonces, diagrama causa-efecto tiene el problema central, generalmente es al contrario, o se denomina también diagrama de Chicago o espina de pescado, y entonces tienes causas que pueden ser causa 1, causa 2, 3, 4, 5, 6. En este diagrama de causa-efecto, no es recomendable ni tampoco en el otro trabajar con más causas, o sea, tener, por ejemplo, 8, 10, 15 causas, porque nos trae problemas. Lo ideal sería trabajar de repente con 4 causas, pero se puede trabajar hasta 5 o 6. Más no se debe hacer. Y acá tenemos el ejemplo, ineficiencia en el uso de los recursos. Entonces tenemos infraestructura. ¿Por qué hay ineficiencia en el uso de los recursos? Porque hay ambientes que no ofrecen condiciones de comodidad y confort. ¿Por qué hay problemas en infraestructura? Porque hay ambientes que son vulnerables ante la situación de los desastres. En cuanto a otros problemas que tenemos, tenemos falta de personal, esto es de recursos humanos, falta de personal en el área administrativa, falta de personal calificado en el área administrativa. ¿Por qué otra cosa se da este problema? Porque hay ausencia de políticas de capacitación y de desarrollo. ¿Por qué otra cosa? Porque hay personal poco motivado. En cuanto a la organización de los servicios, podríamos tener, ¿por qué se dan los problemas de esta ineficiencia del uso de los recursos? Porque hay falta de articulación y coordinación entre los servicios. También porque hay una falta o una mayor capacidad de respuesta a las necesidades de atención de la población. Y luego tenemos lo que sería el sistema de gestión. ¿Por qué porque hay un ineficiente uso de los recursos? Si vemos el sistema de gestión, porque hay, ¿qué cosa? Un sistema de costos que no responde a las necesidades del establecimiento de salud. ¿Por qué otra cosa? Porque no existe una red informática para todo el establecimiento y porque hay una falta mayor de acceso a Internet. Entonces, sistema de gestión. Pero también se da procesos de atención, en los procesos de atención, porque hay una ineficiencia en el uso de los recursos, en los procesos de atención, porque hay una baja utilización de los protocolos del CIE-10 y del DCI. ¿Por qué hay esto en los procesos de atención? Porque hay ausencia de mecanismos efectivos de control de procesos y de calidad. Y en cuanto a equipamiento, podemos ver que hay tecnología y equipamiento insuficiente y porque hay ausencia de mantenimiento oportuno. Entonces, han visto un ejemplo en que yo les estoy mostrando el uso del diagrama de Ishikawa. También hay un árbol de problemas. Entonces hay un árbol que efectivamente es un árbol, que digamos, esto sería el piso si se quiere, ¿no? Esto sería lo que está abajo, esto es lo que está hacia arriba, o sea, este es el árbol con las hojas. Entonces tenemos el problema que está en la parte central y tenemos causas que este problema puede ser causado por causas primarias, directas o inmediatas. Estas causas, primaria, directa, inmediata, ¿no? Va a ser originada por causas que son secundarias, indirectas o mediatas. Y hacia arriba, entonces vamos a tener un efecto que es directo y un efecto que es un efecto final. ¿Me están entendiendo o no se está entendiendo? ¿Se está entendiendo? Sí, doctora. Ya. Acá. Tenemos el problema y sus causas. A nosotros nos interesa lo que va hacia abajo. Decimos que hay un difícil acceso a los servicios de salud materno-infantiles. Ese es el problema, ¿no? Hay un difícil acceso a los servicios de salud materno-infantiles.
Lo que está primero son lo que está en amarillo son las causas directas. ¿Por qué hay este difícil acceso a los servicios de salud materno-infantiles? Porque hay baja cobertura de los servicios de salud materno-infantiles. ¿Por qué otra causa? Porque hay presencia de barreras socioculturales. Entonces, esto que está en amarillo son las causas directas. Y esas causas directas se dan, digamos, o originan las causas indirectas. Baja cobertura de los servicios de salud. ¿Por qué? Porque hay una oferta insuficiente de servicios de salud materno-infantiles. ¿Por qué hay presencia de barreras socioculturales? Porque hay un desconocimiento por parte de los pacientes de los servicios, de los beneficios de una adecuada atención materno-infantil. ¿Por qué se da esto? Porque hay una diferencia entre los patrones culturales de los profesionales de la salud y de los pacientes del área. Entonces tenemos que las primeras causas se denominan causas directas. Las que dan origen a las causas directas son las causas indirectas. Entonces acá y hacia arriba, que les digo que no nos interesa mucho, pero vamos a ver hacia dónde llega, porque estamos hablando del árbol de problemas. Acá tenemos, estamos poniendo ejemplo, que el problema es un difícil acceso a los servicios de salud materna infantiles. ¿Qué producen eso? Manejo inadecuado del periodo de la niñez y no se realizan los cuidados preventivos necesarios durante el periodo de la niñez. ¿Qué efectos indirectos nos dan esto? Si hay un manejo inadecuado del periodo de la niñez, no se detectan las complicaciones y enfermedades a tiempo. Y la otra cosa, no se tratan las complicaciones y enfermedades a tiempo. Por lo tanto, va a haber una alta tasa de mortalidad materno-infantil, que es el efecto final. Pero nosotros vamos a trabajar para nuestro tema de plan operativo solamente con lo que está hacia abajo. O sea, con esto que hemos dicho, difícil acceso a los servicios de salud materno-infantiles. ¿Por qué? Porque hay una baja cobertura de servicios de salud materno-infantiles. Y eso se da, ¿por qué? Porque hay una oferta insuficiente de los servicios de salud materno-infantiles. Tenemos lo otro, presencia de barreras socioculturales. ¿Por qué se dan? Porque hay un desconocimiento por parte de los pacientes de los beneficios de una adecuada atención materno-infantil y porque hay una diferencia entre los patrones culturales de los profesionales de la salud y los pacientes del área. Yo creo, son ahorita 4:45, me voy a quedar acá, ¿no? Con toda la parte teórica que hemos dado, para no cortar, digamos, el ejemplo que está acá de una identificación de un problema de alto riesgo. Entonces lo dejamos esto para el día miércoles, para comenzar ya con el ejemplo después de todo lo que hemos visto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo?